Damos gracias al Señor una vez más. Podemos estar aquí en esta noche compartiendo la palabra. Vamos a continuar con el estudio de Isaías en el capítulo 34 y vamos a continuar desde el verso 5 en adelante. Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra: porque en los cielos se embriagará mi espada, y aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Así habíamos visto que Dios toma a esta nación, a los edomitas, como representantes de todas las naciones que Él va a juzgar en el tiempo del fin. Y esto fue así especialmente porque el odio que tuvo Edom hacia Israel fue muy grande. Sabemos que habíamos visto que ellos habían sido descendientes de Esaú. Y ellos ya desde ese tiempo, ya ese rencor hacia su hermano Jacob había quedado. Porque Dios ya realmente había amado a Jacob. Así declara la palabra: a Jacob amé. Y Esaú realmente nunca manifestó amor hacia su Dios. Realmente Esaú jamás manifestó deseo de alcanzar lo que Dios le había puesto a él, le había dado a él. Por eso vemos que Dios no se equivocó. Dios en su soberanía amó a Jacob. Y Jacob amó también a Dios. Y Edom llegó a manifestar ese mismo rencor que nosotros encontramos en el libro de Génesis que tuvo Esaú contra Jacob. Y sabemos que habíamos visto también que Edom representa a la carne, igual que Esaú. Y sabemos que la carne también está en contra la nueva creación. Está en contra de todo lo que es o forma parte de las cosas espirituales, de las cosas celestiales. Y así realmente la humanidad forma parte de esta creación, de esta naturaleza caída. Y eventualmente, hermano, la carne se va a manifestar. Se va a manifestar especialmente porque el anticristo va a hacer que se manifieste. Esto también habíamos visto. La última manifestación de este gran odio y rencor hacia Israel se va a ver manifestado en Armagedón. Un odio profundo, un odio diabólico, que va a manifestarse como nunca antes. Pero Dios va a aprovechar. Por eso tenemos que ver por qué Dios escoge a Edom. ¿Por qué escoge a Edom como un representante? En otras ocasiones Dios escoge a Babilonia para mostrar a las naciones como representantes de las naciones. En otra ocasión Dios escoge a Siria. Pero en este caso Dios quiere mostrar realmente cómo Edom, en su odio, llegó a ser el representante de estas naciones que también manifestarán este odio a la nación escogida de Dios, a la nación terrenal. Y podemos leer, habíamos leído, pero vamos a volver a leer en Abdías, primeramente desde el verso 10 de Abdías. Dice: por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Abdías profetizó a Edom mientras realmente caía el pueblo de Israel, mientras ellos iban realmente en cautividad y caían frente al enemigo. Los edomitas se burlaban, se jactaban y decían: esto es por tal cosa, y le injuriaban incluso a los israelitas. Y Dios estaba observando. Dice: el día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén
tú también eras como uno de ellos. Y así es la carne. La carne odia la vida nueva. Y aún cuando el creyente se descuida un poco y quizás empieza a caer cautivo del enemigo, del pecado, la carne está de fiesta. Así es la carne está en su salsa, está en su lugar donde ella pertenece. Por eso Dios va a destruir un día la carne. Dios va a destruir para siempre la carne, porque la carne se levanta contra el trono de Dios, es traicionera, se disfraza de espiritual, y de la carne viene la religiosidad, nuestra religiosidad de nuestra carne. Dice, pues no debiste tú haber estado mirando en aquel día, el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá, en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Este fue el reclamo de Dios a Edom. Y así vemos que Edom tenía realmente ese rencor contra Israel, acumulado ya en miles de años, podemos decir. Por eso Dios dice en el verso 21, subirán salvadores al monte de Sión. Note cómo termina esta profecía de Abdías. Subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. Y esto proféticamente está hablando otra vez de el Armagedón. Porque para el pueblo de Dios siempre va a haber salvación. Para el pueblo de Dios siempre va a haber Salvador, va a haber alguien que le va a ayudar. El creyente nunca va a caer para estar para siempre caído, porque el creyente realmente tiene la vida de Cristo. Y Dios va a obrar, Dios va a ayudar, Dios va a traer salud, va a traer liberación. Dice, subirán salvadores al monte de Sión. Así mismo va a ser con Israel. Va a venir el Señor con todo su ejército. Ellos serán los salvadores. Y dice, para juzgar al monte de Esaú. Así vemos que Edom será juzgado. Y dice, y el reino será de Jehová. Así que vemos cómo Edom odiaba a Israel, hermano, más que cualquier otra nación. Encontramos una nación que realmente haya tenido tanto odio hacia la nación de Israel, aunque nunca vemos que Edom haya sido tan poderosa como para ocasionar tantos problemas a Israel, pero sí tenía ese odio, y Dios así aprovecha también para juzgarle. En Ezequiel capítulo 25, profecía de Ezequiel capítulo 25, dice en el verso 12, así ha dicho Jehová el Señor, por lo que hizo Edom, tomando venganza de la casa de Judá, pues delinquieron en extremo y se vengaron de ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo también extenderé mi mano sobre Edom, y cortaré de ella hombres y bestias, y la asolaré desde Temán hasta Dedán, caerán a espada. Y pondré mi venganza contra Edom en manos de mi pueblo Israel, y harán en Edom según mi enojo, y conforme a mi ira, y conocerán mi venganza, dice Jehová el Señor. Así vemos que Edom siempre tomó venganza, ya que Jacob le robó a la vista de ellos, al parecer de ellos le robó la profecía en primer lugar a Esaú. Ellos quedaron realmente con ese dolor. Pero nosotros sabemos que esto no fue algo hecho con maldad de parte de Jacob, porque Jacob hizo eso por fe. Jacob tomó porque valoró las cosas relacionadas a la primogenitura. Había que tener fe para poder entender el valor de la primogenitura. Y Esaú carecía de fe. Por eso
vemos que por un plato de lenteja Esaú, le vendió a Jacob, le vendió algo tan carísimo, algo tan importante como la primogenitura, y luego deseó con lágrimas, lloró luego. Así es la carne, la carne es así, pero la carne igual es ciega, llora, pero no es un lloro de arrepentimiento. Por eso Dios aborreció a Esaú, hermano, porque todo lo que es de la carne es así, es falso y superficial y religioso. Y nosotros necesitamos también aborrecer nuestro viejo hombre, nuestro hombre viejo. Y dice, y pondré mi venganza contra Edom en manos de mi pueblo Israel. Así va a ser en el tiempo de Armagedón. Dios mismo el Señor mismo va a llevar adelante esta venganza. Y esto podemos ver, vamos a ver en Isaías capítulo 63. En la profecía de Isaías capítulo 63. Y dice, ¿quién es este? Verso 1, dice, ¿quién es este que viene de Edom? Acá hay uno que viene de Edom, de Bosra. Bosra, como vamos a ver, Bosra era la capital. Era una ciudad muy importante que pertenecía a Edom. Dice, este viene de Bosra, con vestidos rojos. Bueno, este es el Señor Jesucristo, que viene de juzgar a las naciones, que viene de ejecutar juicio en el Armagedón. Y viene con vestidos rojos. Pero en este caso sus vestidos no son rojos porque su sangre fue derramada, sino que viene con vestidos rojos de los enemigos que él mismo vencerá en esa guerra. Sus vestidos serán rojos. Y dice, este hermoso en su vestido, dice, este maravilloso, este grande en su vestido de vencedor, que marcha en la grandeza de su poder. ¿Quién es este? Dice, yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Ahí contesta el Señor. Ese soy yo, dice, el que hablo en justicia. Él así va a empezar el reino milenial, hablando ya en justicia. Y él será grande para salvar a Israel. Y ya vamos a llegar a estos capítulos. Pero vamos a seguir leyendo un poco más. Dice en el verso 2, le pregunta, ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? Así habíamos visto el gran lagar de la ira de Dios. Y allí el Señor va a ir a pisar y se va a ensuciar las ropas. Se va a manchar sus ropas con la sangre de reyes, con la sangre de aquellos que no quieren reconocer su dominio y autoridad. Y dice el verso 3, he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Así va a ser con Edom. Edom, que significa rojo. Bueno, el hombre va a perder su sangre en aquel día. La sangre, como habíamos visto, va a correr como un río. Y va a correr y va a llenarse realmente el valle de Megiddo hasta los frenos de los caballos. Y allí el Señor va a ser visto con sus ropas manchadas en sangre. Pero es porque Él ya vino a juzgar la tierra. Él vino a juzgar el mundo. Y vemos que Edom es realmente su representante. Así va a ser. Realmente habíamos dicho que las naciones van a mostrar cómo están emparentadas con Edom. El hombre va a mostrar verdaderamente que es emparentado con esa rebelión, con ese odio hacia Dios y también hacia su pueblo. Y así también va a ser con nosotros, hermano, en nuestra victoria, en nuestra victoria completa y plena contra el pecado. Como sabemos, el Señor nos ha libertado de la condenación del pecado.
No hay ninguna condenación, porque el pecado producía en nosotros una condena. Pero al aceptar a Cristo ya la condena del pecado, nosotros, hemos aceptado que cayó sobre el Señor. Toda condenación cayó sobre Él. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y la gracia ahora es lo que nos toca a nosotros. Ya no la condena del pecado, sino toda la provisión de gracia. Por gracia que el Señor ganó por nosotros. Por la nueva posición que tenemos. También hemos sido salvados del poder, de la autoridad del pecado, que quiere enseñorearse de nosotros. Y eso es porque Él puso a muerte la vieja naturaleza en la cruz. En la cruz el Señor ha puesto a muerto. Y hemos sido nosotros también, al aceptar al Señor Jesucristo, hemos sido puestos a muerte juntamente con Él. Nuestra parte para no permitir al pecado gobernar y establecer su trono en nuestra vida es contarla muerta por la fe en la cruz. Y a la vez contarnos resucitados. Entonces ahí el creyente por fe no solamente es salvado de la condenación, sino que esa misma fe le hace vencedor y le hace libre del poder del pecado, a través de la obra del Señor Jesucristo. Todo es por fe. Pero lo que aún nos resta es ser salvados completamente ahora de la presencia del pecado. Porque el pecado aún, como dice la palabra, el pecado mora en nosotros. Y tenemos que hacer una diferencia entre nuestro cuerpo y la carne. Pues muchas veces el creyente yo veo que confunde. Y dice, esta carne que nosotros tenemos que bañar y parece que como que no entiende bien. Nuestro cuerpo de carne es el vaso donde habita el pecado o la vieja naturaleza. Y mientras en este cuerpo natural nosotros estemos, el pecado va a estar aquí, va a estar ligado a nosotros. Nosotros le podemos tener allí en la cruz, como dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y ahora, una vez que ya está crucificado, podemos decir también lo que ahora vivo en la carne. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que vivo en este cuerpo natural, lo vivo rendido al Señor, lo vivo en la fe que es de Cristo Jesús, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero aún cuando podamos rendirnos al Señor a través del poder del Espíritu Santo, fortalecido por su palabra, tomando estas victorias que Él ganó para nosotros, aún el pecado habita en nosotros. Por eso nosotros esperamos nuestra glorificación, donde realmente la carne será para siempre juzgada. Va a ser para siempre sacada ya de nosotros. Y dice en Filipenses capítulo 3, dice en el verso 21, Filipenses capítulo 3 en el verso 21, dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermano, el Señor transformará este cuerpo que tiene la presencia del pecado en sí. Y el Señor ya tiene un cuerpo de gloria, un cuerpo glorificado para usted y para mí. El Señor ya lo tiene. Y el Espíritu Santo lo está preparando. Esa será nuestra vestidura. Ese cuerpo de gloria será nuestra vestidura que el Señor nos dará en su venida para poder ingresar a los cielos. Entonces vamos a entrar en un cuerpo donde el pecado, donde la vieja naturaleza no estará más. No estará más.
Ya no va a estar más. Dice, podemos leer en 1 Corintios, capítulo 15, en el verso 52. 1 Corintios, capítulo 15, en el verso 52. Y dice el apóstol Pablo, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Nuestro cuerpo será transformado, porque es necesario, así para poder entrar y gozar de toda nuestra herencia en Cristo Jesús, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Un cuerpo totalmente eterno, celestial, un cuerpo de resurrección, un cuerpo ilimitado. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal, haciendo énfasis de nuestro cuerpo terrenal, se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Ya no hay más muerte porque no hay más pecado. La paga del pecado era la muerte. Pero ya en este cuerpo no hay pecado, entonces no existe la muerte. Y así fue en el sepulcro con el Señor cuando Él resucitó. Y ahí el apóstol Pablo mira hacia adelante. Hermano, él está contemplando nuestra traslación, nuestra glorificación en el aire. Y le dice el apóstol Pablo a la muerte, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿En dónde vas a picar en este cuerpo de gloria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Pero la ley fue sacada de en medio. El poder del pecado era la ley. La ley manifestaba y hacía abundar el pecado que estaba en nuestros miembros. Pero solamente en este cuerpo de gloria, la única ley que se va a ver es la ley del amor, la ley de la vida. La ley del espíritu de vida estará permanentemente actuando en el cuerpo de gloria. Por eso dice, ¿dónde está? Dice, oh muerte, tu aguijón. Y dice el verso 57, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos da la victoria, hermano, y Él nos va a dar la victoria completa. Espíritu, alma y cuerpo. Seremos guardados, seremos irreprensibles en su venida. Así dice la palabra. Y eso es porque Él resucitó. Solamente porque Él resucitó, porque Él hizo una obra completa, perfecta, una obra consumada. Y así va también a terminar Edom en nosotros. Él también va a tener su fin así. Podemos leer un verso más en Romanos capítulo 8, en el verso 10. Romanos capítulo 8, en el verso 10. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Ya fuimos juzgados en su muerte. Entonces nuestro cuerpo, tarde o temprano, tendrá que perecer. Pero tenemos un nuevo cuerpo. Por eso dice más, el Espíritu vive a causa de la justicia. Tenemos la justicia de Cristo. Y tenemos un nuevo cuerpo. Tenemos un edificio no hecho de manos. Tenemos de Dios, dice en 2 de Corintios. Y dice el verso 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así, hermano, nuestro cuerpo será vivificado. Nuestro cuerpo será absorbido por la vida. La nueva creación que llevamos dentro es la vida eterna que nosotros tenemos. Y, bueno, hermano, esa vida absorberá todo.
seremos todo una nueva creación. Seremos una creación gloriosa manifestando la gloria que el Señor Jesucristo también manifestó en su resurrección. Y eso es lo que nos espera a nosotros, porque el Señor también va a tomar venganza de la carne. Por eso la carne, como dice, habíamos leído, la carne es anatema, dice, y sobre el pueblo de mi anatema. Tanto que en este momento hay una lucha dentro del creyente, la carne contra el espíritu. Pero vemos cómo va a haber una victoria final, porque Edom, la carne, será separada para destrucción. El cuerpo está muerto, dice. Y así la carne, la presencia de la carne en el cuerpo también no existirá más. Vemos que el Señor nos dará una victoria completa. Bueno, vamos a seguir en nuestro estudio, en el verso 6. Y dice, llena está de sangre la espada de Jehová. Otra vez vuelve a mostrar la espada. Una espada llena de sangre. Pero esta vez también dice, engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones, de carneros, porque Jehová tiene sacrificios en Borra, y grande matanza en tierra de Edom. Y con ellos caerán búfalos, y toros con becerros, y su tierra se embriagará de sangre, y su polvo se engrasará de grosura, porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Note qué tremendo. Ya es año de retribución, dice. Pero primero vamos a ver el verso 6. Dice la última parte, porque Jehová tiene sacrificios en Borra. Y bueno, habíamos visto que Borra era la capital, una ciudad muy grande que pertenecía a Edom. Y Borra significa fortaleza o redil. Borra significa fortaleza o redil. Y acá vemos a Dios como tomando a las naciones en sacrificio. Así ellos van a tener que ser sacrificados, porque ellos van a tener que llevar su pecado. Así como si Dios dijese, bueno, ya que ustedes rechazaron el sacrificio de mi único hijo, ustedes van a tener que morir por ustedes. Ustedes van a tener que llevar su mal. Y así va a ser por rechazar realmente el único sacrificio. Dios va a tomar de ellos sacrificio. Y podemos leer en Jeremías capítulo 46, Jeremías capítulo 46, y podemos leer desde el verso 10. Y otra vez está mostrando Dios este día. Y dice más, ese día será para Jehová Dios de los ejércitos, dice día de retribución, para vengarse de sus enemigos. Y la espada devorará y se saciará, y se embriagará de la sangre de ellos. Y note esta frase, porque sacrificio será para Jehová Dios de los ejércitos, en tierra del norte, junto al río Éufrates. Así que todo esto va a ser un sacrificio. Será un sacrificio u ofrenda a Jehová, dice otra versión. Y cuando nosotros vemos, hermano, el sacrificio que el Señor hizo en la cruz, nosotros encontramos que Él estuvo 6 horas colgado en la cruz. Y notamos que en las primeras 3 horas, Él fue un sacrificio de olor grato. Vemos a Dios sirviéndose de su Hijo. Así vemos a Jesús como un holocausto, una ofrenda toda para Dios. El hombre no podía participar. Vemos a su Hijo realmente ofrendándose en devoción, en amor, en obediencia a su Padre, a su Dios. Y vemos que realmente el Padre ahí estaba aceptando. El sol brillaba, la creación también era compungida porque veía la obediencia del Hijo de Dios.
veía realmente a su Creador ofreciéndose en obediencia. ¡Qué impresionante! Pero en las últimas 3 horas de la cruz, dice que la tierra se llenó de tinieblas. Y así fue porque en sus últimas 3 horas Dios empezó a tratar con el pecado. Por eso decimos que las primeras 3 horas de la cruz fueron de olor grato. Pero las últimas 3 horas, cuando Dios empieza a tratar con el pecado, fueron de olor no grato. Porque allí Él estaba juntando. Él llenó a su Hijo del pecado de toda la humanidad, de todos nosotros. Y Él empezó a derramar la ira del pecado, toda la ira que había acumulada, toda la retribución, después de haber pasado por alto tanto tiempo el pecado del hombre. Bueno, allí Dios juzgó a su Hijo por su santa ley, como si fuese el único pecador. Por eso vemos que el cielo, el sol no brilló, se oscureció. Es como que la creación estuvo de luto, porque allí el Hijo de Dios también estaba siendo juzgado. Estaba siendo juzgado. Y así vemos que este sacrificio de las naciones no será de olor grato. Vemos en el verso 3 de nuestro estudio del capítulo 34. Y dice, y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor. Note que de este sacrificio de las naciones, el Señor no percibirá olor grato, sino dice hedor. Y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Así que vemos cómo será. No será realmente de olor grato. Y Dios realmente va a ser así con el hombre, hermano, porque el hombre rechazó. Había un rescate, había una manera de que esto no ocurra. Pero el hombre, bueno, no quiso aceptar la manera de Dios. Entonces va a tener que llevar su pecado. Y aún su sacrificio no será de olor grato. Así de tremendo es. Vamos a ver en Joel capítulo 2. Joel capítulo 2. Y dice en el verso 20, y haré alejar de vosotros al del norte. Lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental. Y dice, y exhalará su hedor y subirá su pudrición porque hizo grandes cosas. Así va a ser. Así va a ser realmente un sacrificio de olor no grato. Pero luego dice el verso 21, tierra, no temas. Así va a ser. No temas, dice, porque había juzgado las naciones, pero dice, ahora ya no temas. Alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Así va a haber esperanza para Israel y para las naciones que estén en la tierra. Va a haber aún naciones salvadas, porque no todas, acuérdese que van a ser juzgadas. El hombre va a ser juzgado por rechazar a su hijo y también por su trato con Israel. O sea que aún en ese tiempo habrá naciones salvadas. Por eso dice, tierra, no temas, no temas. Dios va a juzgar realmente lo profundo del pecado del hombre en Armagedón. Pero Dios le dice a la tierra, no vaya a temer, no vaya a temer, porque Jehová hará grandes cosas. Va a empezar un día milenial. Y así dice el verso 8 de nuestro estudio ahora, dice, porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Bueno, es tiempo. Cuando Israel estuvo en Egipto, bueno, Dios le sacó con gran riqueza, porque Israel trabajó como esclavo mucho tiempo allí, y ellos no podían salir con las manos vacías. Y por otro lado, tampoco Egipto podría haberse quedado así tranquilo. Dios tenía que juzgar a Egipto. Es año de retribución. La palabra
retribución significa remuneración, salario, pago. Y sabemos cuál es la paga del pecado. Bueno, la paga del pecado es la muerte. Pero también hay algunos que van a ser salvados. Va a haber naciones salvadas. Pero Dios va a retribuir tanto a aquellos, tanto a los otros. Así como a los unos y a los otros, Dios va a retribuir. Esto va a ser el tiempo del pago. Cada uno va a tener lo que se merece. Y también Israel va a pasar. Israel va a pasar por la angustia de Jacob. Pero también Dios tendrá para su pueblo un pago justo. Dios va a tener un pago justo para su pueblo. Dice en el verso 9 de nuestro estudio: y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. Así en ese lugar sabemos que hay mucho petróleo. Pero aquí el Espíritu Santo nos quiere mostrar algo más que eso. Y dice: no se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo. De generación en generación será asolada. Nunca jamás pasará nadie por ella. Se adueñarán de ella el pelícano, y el erizo, la lechuza y el cuervo morarán en ella. Y se extenderá sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento. Llamarán a sus príncipes príncipes sin reino, y todos sus grandes serán nada. Bueno, así vemos que llegó el día de la retribución. Y así cuando el hombre sea juzgado también, cuando el hombre sea juzgado, dice el verso 10, no se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo. Y esto Dios utiliza especialmente cuando habla que va a juzgar a la gran ramera. Vamos a ver el Apocalipsis capítulo 14 en el verso 11. Apocalipsis capítulo 14 en el verso 11. Dice: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Bueno, así Dios dice de todo enemigo realmente de Dios, de todos aquellos rechazadores. Y note que el humo nunca va a dejar de subir. Y nos hace recordar un poco a Sodoma y a Gomorra, que fueron así por fuego juzgadas. Pero llegó un momento que el humo de Sodoma y de Gomorra bajó. Pero este humo va a venir de un fuego que será eterno. Por eso este humo jamás va a dejar de subir. Vamos a ver en Judas, en el verso 7. Judas, verso 7. Y dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicio contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, dice, sufriendo el castigo del fuego eterno. Note que hasta donde nosotros sabemos quedan las ruinas de Sodoma y de Gomorra. Pero aquellos que fueron juzgados, dice la palabra, dice, fueron sufriendo el castigo, dice, como un ejemplo, dice, del fuego eterno. Y esto nos habla del lugar de los rechazadores. Los rechazadores serán tirados, bueno, en el fuego eterno, en el lago de fuego. Y nunca ni jamás, hermano, el fuego se va a apagar, sino que siempre va a haber sufrimiento, un lugar donde el espíritu, bueno, no muere, donde el alma del hombre no muere, el cuerpo sí, pero va a sufrir eternamente allí. Y eso es lo que le va a esperar al hombre. Serán realmente anatema serán. Así como el Señor fue anatema, el Señor fue separado para destrucción. El Señor fue maldito, fue separado y fue puesto en una cruz.
Ahí estuvo suspendido sin cielo, sin tierra. Entonces, ellos también van a ser separados por la eternidad de la comunión con Dios. Y dice en el verso 12, vamos a volver a nuestro estudio, dice, llamarán a sus príncipes, príncipes sin reino, y todos sus grandes serán nada. Bueno, así van a ser llamados realmente los grandes. ¿Cuánto van a perder ellos allí? Hoy hay tantos hombres poderosos. Usted le ve qué orgulloso que es el hombre, que se siente quizá que está al frente de una nación grande. Pero en el milenio ellos serán llamados, dice, príncipes, dice, sin reino. Ya no va a haber dónde gobernar. Y se va realmente a humillar el hombre. Todo orgullo del hombre será abatido. Así va a ser. Porque no va a tener reino, porque todo el reino será del Señor Jesucristo. Todo lo que sustentaba el orgullo del hombre no va a ser más. No va a existir más. Y dice en el verso 13, dice, en sus alcázares crecerán espinos. Estas son armas que eran utilizadas para conquistar los alcázares. Pero dice que ya no se van a usar más, van a crecer espinos y ortigas y cardos y en sus fortalezas. Dice, y serán morada de chacales y patio para los pollos de los avestruces. Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas y la cabra salvaje gritará a su compañero. La lechuza también tendrá allí morada y hallará para sí reposo. Allí anidará el búho, pondrá sus huevos y sacará sus pollos y los juntará debajo de sus alas. También se juntarán allí buitres, cada uno con su compañera. Bueno, así vemos que la creación va a recuperar su lugar. Vemos que por un lado, estas naciones vencidas, bueno, van a ceder su espacio a la creación. Pero también esto nos habla de las naciones gentiles que van a sobrevivir al Armagedón. Porque dice en el verso 16, inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Y él les echó suertes, y su mano no les repartió con cordel, para siempre la tendrán por heredad, de generación en generación morarán allí. Bueno, las naciones van a recibir nuevas porciones de tierra. Realmente la tierra va a cambiar, y muchas naciones van a cambiar de lugar. Pero la única nación que va a quedar en el lugar declarado por Dios va a ser Israel, como centro y capital mundial. Ella va a ser cabeza de naciones. Pero las demás naciones, bueno, el Señor va a repartir, dice, con cordel. Primeramente va a extender un cordel de destrucción y luego va a extender un cordel para delimitar las nuevas fronteras. Así va a ser. Las naciones destruidas van a dar lugar a otras naciones. Bueno, capítulo 35. Dice, se alegrarán el desierto y la soledad, y el yermo se gozará, y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente, y también se alegrará. Y cantará con júbilo la gloria del Líbano. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Bueno, este capítulo 35, como habíamos visto, junto con el capítulo 34, son una misma profecía, pero a la vez son un contraste. Y primeramente, este capítulo 35 nos describe el reino
literalmente el reino de Ezequías, que luego de la invasión de Asiria, de la derrota del rey de Asiria, de que Dios haya salvado a la nación, este reino fue muy próspero, porque había quedado como un desierto. Vino a Asiria, habíamos visto cómo este rey cobró interés cuando ellos sacaron del oro que habían dedicado a Jehová y le habían dado a este rey. Y fue y invadió todo para mostrar su ejército, si es posible, sin tener que pelear, que Israel salga y se entregue en la mano de ellos. Y dejó a toda la tierra de Judá como un desierto. Pero después, luego de esta gran victoria que Dios le dio al pueblo de Israel, vino un tiempo realmente de gran bonanza. Vino un tiempo de mucha prosperidad. Así fue. Porque Dios trajo prosperidad por causa de la fe de Ezequías. Y esto ya vamos a ver en el capítulo siguiente. Y esto todo este capítulo describe todo este tiempo. Y este tiempo llega a ser un tipo del milenio. Llega a ser un tipo del reino del Señor Jesucristo. Así habíamos visto que Ezequías es tipo del Señor Jesucristo en su reino milenial. Y este capítulo describe la hermosura, por un lado la hermosura, pero también describe la fragancia que habrá en la tierra luego de ser libertada. Porque acuérdese que la tierra está en este tiempo en esclavitud. La tierra está en esclavitud desde que su señor Adán, el primer Adán, cayó. Bueno, también cayó la tierra y quedó en esclavitud, en esclavitud del pecado. Por eso el mundo, que ahora, por lo menos como ahora nosotros lo conocemos, el mundo ya no existirá más. Este mundo, así como nosotros lo vemos, no será más. Por eso vemos en el capítulo 34, que recién hemos terminado, vemos el resultado del pecado. Vemos el resultado de la rebelión del hombre. Y vemos que el pecado trajo tristeza, dolor, trajo quebrantamiento, trajo destrucción. Pero ahora lo que vemos en el capítulo 35, vemos el resultado también de la redención. Lo que vemos es el resultado y el alcance de la redención en toda la creación, no solamente en el hombre. Porque sabemos que el pecado trajo tiniebla al corazón del hombre. Pero también cuando el hombre es redimido, el hombre es hermoseado. Vamos a ver que el hombre es levantado. Hay un contraste entre el capítulo 34 y 35. Y en este capítulo 35 vamos a ver bien y vamos a tratar de verlo detalladamente lo que Dios puede hacer en una vida redimida, en una vida entregada a Él. Vamos a ver a la gracia abundante en acción. Cuando la gracia es recibida, cuando la gracia es apropiada. Bueno, como dijimos, espíritu, alma y cuerpo son guardados. Habíamos visto que ni siquiera va a haber enfermedad, porque aún el cuerpo del hombre en ese tiempo va a gozar de los resultados y de los beneficios de la redención. Entonces ni siquiera va a haber enfermedad en este tiempo. Muy hermoso, muy hermoso. Bueno, ya ha pasado nuestro tiempo.